Muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme nuevamente a participar en sus ciclos, sus maravillosos ciclos de conferencias culturales en los que tenemos la oportunidad de revisitar a autores y autoras que forman parte de nuestra tradición intelectual. Y hoy yo tengo la gratísima satisfacción de compartir con ustedes un recuerdo acerca de una mujer que tuvo una gran influencia en el siglo XIX y después también la tendría a lo largo del siglo XX, que es George Sand. Vamos a empezar presentando un poco, digamos, la vigencia de George Sand a lo largo del tiempo, una mujer que ahora veremos fue extraordinariamente polémica en su tiempo y que cuando ella murió en 1876, la verdad es que cayó un poco, digamos, no diré que en descrédito, pero cayó en el olvido. Suele ocurrir cuando mueren los escritores. Podríamos decir que la literatura es como una bolsa de valores, no todos pueden estar constantemente en primera línea y todo depende un poco de cómo el tiempo trata a la obra de los escritores y si tienen la fortuna de conseguir que personas, digamos, inteligentes relean de nuevo su obra o consideren su biografía a la luz de nuevas circunstancias culturales. George Sand tuvo la fortuna de contar con un biógrafo de excepción, André Maurois, que en 1848, aquí tienen la fecha de 1952, pero en 1948 publicó la primera edición de su biografía, Lélia o la vida de George Sand, que fue, podríamos decir, el punto de inflexión que marcó la diferencia, marcó un antes y un después en la recuperación de esta escritora. André Maurois forma parte de estos biógrafos de una nueva escuela de la biografía que aparece a principios del siglo XX, en la que están autores tan destacados como Stefan Zweig o Emil Ludwig, biógrafos que forman parte de una escuela conocida como la nueva biografía, que, digamos, rompe con la biografía historicista para escribir biografías en las que estos autores se plantean fundamentalmente la comprensión psicológica del personaje, no tanto la relación de los acontecimientos como la comprensión de sus motivaciones y de los hechos por los cuales, las motivaciones de los hechos que llevaron a cabo, teniendo en cuenta que todos ellos se inspiran en las aportaciones de Sigmund Freud, es decir, que la nueva biografía del siglo XX ya no considera, por ejemplo, la infancia como un trámite de paso, un lugar banal en el camino del ser humano hacia la madurez, sino que ya consideran la infancia en los términos freudianos que ahora sabemos, es decir, como un lugar absolutamente fundamental en la génesis de la personalidad madura. Bueno, André Maurois, que titula esa biografía Lélia o la vida de George Sand, se refiere con Lélia al título de una de sus primeras novelas, la tercera novela concretamente. George Sand la publicó en 1833, una novela que catapultó a la escritora ya a un éxito popular que ya mantendría hasta su muerte en 1876. Lélia es una novela curiosa, es una novela que combina la narración con el poema en prosa, con el ensayo, con largas digresiones líricas, pero que en todo caso se leyó en una clave biográfica y sobre todo aquellos pasajes que constituyen el centro de la novela en los que Lélia se encuentra con su hermana Pulqueria y mantienen densas conversaciones en las que Lélia le confiesa a su hermana su insatisfacción
sentimental, el hecho de que no es feliz, considera que ha conocido a varios hombres, pero que le resulta imposible ser feliz junto a ellos, y entonces Pulcheria aprovecha para recordarle un episodio de su infancia en el que Pulcheria pues soñó con ella y después se acercó y le dio un beso, en fin, un pasaje delicado que en su momento se leyó como una referencia sutil, pero al mismo tiempo bastante evidente del posible lesbianismo de George Sand, lo que simplemente hizo que la novela se vendiera como pan caliente, de manera que, en fin, tuvo un éxito espectacular. Bueno, André Maurois utiliza ese título para sostener una tesis que después ha sido, diríamos, reconsiderada por otros biógrafos posteriores, pero nunca desmentida, sosteniendo que pese a los muchos amantes que tuvo George Sand, en realidad ella era una mujer que nunca consiguió la satisfacción sexual, es decir, que era una mujer frígida sexualmente, apoyándose tanto en la forma en que los personajes femeninos en las novelas de George Sand expresan de una manera o de otra sus dificultades para ser felices junto a los hombres, y, por otra parte, una frase muy significativa que comentó George Sand en una de sus últimas cartas: si ahora volviera a ser joven, yo sería una mujer casta. Bien, decía que es una biografía que marca un punto de inflexión, y a partir del año 48 van a sucederse nuevas biografías y una relectura de la obra de George Sand que se mantiene en nuestros días. Junto a esto menciono dos obras que son absolutamente imprescindibles: la edición de su correspondencia en 25 volúmenes, ahora ya son 27, llevada a cabo por el mayor especialista que ha tenido George Sand, un hombre completamente, un erudito entregado al estudio de los manuscritos de Sand, que es Georges Lubin. Georges Lubin publicó la correspondencia de George Sand en 25, digo ahora son 27 volúmenes, y en total unas 32.000 cartas, de las presumiblemente 40.000 que escribió George Sand. Como ven, pues era una epistológrafa absolutamente excepcional. Y bueno, estas son cuestiones que veremos el próximo día relacionadas con la hiperactividad de George Sand y de su, digamos, extraordinaria facilidad para la escritura. Y el mismo Georges Lubin fue el que poco tiempo después, entre el año 70 y el 71, fue el editor en La Pléiade de los escritos autobiográficos. Y eso es significativo porque quiere decir que en la colección de La Pléiade, que ya saben ustedes que recoge, diríamos, la literatura canónica en Francia, es decir, que recoge aquellas obras de cada autor que son absolutamente imprescindibles en el canon académico, se optó por incluir únicamente la obra autobiográfica de Sand. Y creo que eso es muy significativo porque tiene que ver con el hecho de que ahora las novelas de George Sand son un tanto farragosas de leer, es decir, que es una escritora, digamos, muy adherida a un lenguaje romántico, enfático, con una gran carga de adjetivos, de referencias a la naturaleza absolutamente, digamos, alegóricas, y bueno, para un lector actual mucho más acostumbrado a una literatura minimalista, más cruda, más despojada, diríamos, de tanto adjetivo, pues la verdad es que la literatura de George Sand, las novelas de George Sand, resultan un tanto farragosas, y sin embargo su obra autobiográfica es absolutamente extraordinaria. Les recomiendo algún volumen de la correspondencia, los 27 volúmenes son miles y miles de páginas, y sobre todo la autobiografía que ella escribió en 1844
historia de mi vida y que, fíjense que la escribe a los 40 años, es decir, a una edad muy temprana para convertirse en autobiógrafa. El próximo día veremos por qué y, en todo caso, es una obra fundamental. Hay que decir que, claro, el hecho de disponer de tantísima referencia autobiográfica, es decir, de George Sand sobre ella misma, ha perjudicado un tanto pues, que las biografías que se escriban resulten independientes de digamos, de la palabra de George Sand. La mayoría de las veces es ella misma quien explica día a día lo que hace, lo que siente, y es muy fácil para un biógrafo pues, acudir a las propias palabras de George Sand para explicar su propia vida. Es decir, que en ese sentido las biografías han resultado bastante dependientes de su inmensa, caudalosa obra biográfica. ¿Por qué George Sand? Decía Lucía Franco, efectivamente, ella se llamaba Aurora Dupin, pero en el momento en que decide asumir una carrera literaria, se cambia el nombre y recurrirá a un nombre, a un seudónimo masculino, que es el de George Sand. Bueno, debo decir que algunas de mis colegas me han enviado correos en los últimos días pidiéndome explicaciones por ese título de mi intervención, ¿no? La mujer que perdió su sexo. ¿Cómo que perdió su sexo, no? Bueno, la verdad es que esta es una frase que utiliza Lamartine para referirse a esta escritora, diciendo que en el camino del genio la mujer perdió su sexo. Ahora veremos por qué. Pero, en todo caso, es importante considerar por qué George Sand recurre a Aurora Dupin recurre a un seudónimo masculino. La verdad es que era una costumbre muy bastante habitual en la literatura o en las letras del siglo XIX. El siglo XIX, digamos, que marca el momento en que las escritoras deciden ocupar un espacio público, aspiran a una carrera literaria profesional y, por tanto, es el momento en el que saltan a la palestra pública y se deciden a publicar aquello que escriben. Lo deciden en un contexto de una enorme resistencia y de una enorme hostilidad por parte de una sociedad literaria que no tiene previsto para nada la aparición, la irrupción de la mujer en el seno de las letras. Muchas de ellas optan por el seudónimo masculino simplemente para llamar la atención acerca del hecho de que no quieren que se las considere como mujeres que escriben y que, por tanto, no se les preste la atención debida. Recurriendo a un seudónimo masculino, exigen ser valoradas como un hombre por la calidad de sus obras y no por el hecho de que sean mujeres y, por tanto, necesariamente unas parvenues, unas amateurs en el contexto literario. Pero quiero llamar la atención sobre la diferencia que hay entre otras escritoras que utilizan seudónimos masculinos, George Eliot, por ejemplo, en Francia, o en España, Cecilia Boldefavre, que utilizará el seudónimo de Fernán Caballero, o, por ejemplo, en Cataluña, Caterina Albert, que utilizará el seudónimo de Víctor Català. Todas ellas recurren a este seudónimo masculino simplemente para proteger, por una parte, diríamos, su vida privada y, por la otra, para ubicarse en un mundo de hombres supuestamente en igualdad de condiciones, es decir, de una forma en la que su nombre no las marque desde el comienzo. Sin embargo, el caso de George Sand es diferente, porque si estas mujeres lo hacen con esta intención, digamos, aparente, en el caso de George Sand es toda, diríamos, es una empresa de mucha mayor envergadura. Es decir, que cuando ella adopta un seudónimo masculino, con ese seudónimo masculino, ella quiere adoptar
todos aquellos rasgos de la masculinidad que ella considera como muy beneficiosos tanto en su vida como en su obra. Es decir, que ella identifica al hombre, al varón, con la libertad para conocer, la libertad para vivir, la libertad para escribir, la libertad para publicar. Ella quiere ser también en un momento determinado una mujer libre, es decir, quiere experimentar la libertad y de la única manera que le parece posible es asumiendo un rol masculino. Es decir, que frente al resto de las mujeres que adoptan seudónimos masculinos, siendo mujeres y nadie lo pone en duda, ella adoptará unos roles masculinos para sentirse una más en un contexto de hombres. Es decir, que ella adoptará, por ejemplo, una indumentaria masculina. Ahora para nosotros esto es lo más corriente, pero en 1830 que una mujer se vistiera con chalina, armilla, levita y pantalones y, por supuesto, unas botas cómodas para salir a pasear, pues era algo absolutamente inédito que no solo llamaba la atención, sino que resultaba escandaloso para la gente bien pensante. No solo esto, sino que forma parte pues, de las leyendas más conocidas, pues el hecho de que George Sand se acostumbra a fumar como, diríamos, un gesto, un hábito que ella vincula con el hecho de escribir. George Sand escribía siempre por la noche, desde después de cenar aproximadamente hasta las 6 de la madrugada, dormía hasta el mediodía, por tanto hacía una vida, digamos, bohemia, en el sentido de atípica en un contexto convencional, y asociaba esas largas noches de escritura con el tabaco. Uno de sus mayores temores era quedarse sin tabaco durante la noche para poder escribir. Bueno, otro rasgo absolutamente escandaloso en el contexto de la época. Se decía que fumaba puros, no es verdad, no fumaba habanos, pero sí cigarrillos que ella misma liaba hábilmente, diestramente, y que le servían de una, en fin, de compañía en la escritura o en el proceso de la creación literaria. Un aspecto, digamos, muy interesante que me sorprende que nosotros no lo hayamos estudiado con más detalle es la importancia que tuvo George Sand en el contexto de las escritoras españolas del siglo XIX, que desde luego no adoptaron los moldes masculinos de George Sand, pero que, sin embargo, leyeron, diríamos, con el mayor interés, pues sus novelas en las que había, digamos, un claro atrevimiento. Hoy podríamos decir que George Sand es de las primeras mujeres en escribir, en plantear en sus novelas pues la distinción entre sexo y género, que es una distinción que en los últimos años ha generado una bibliografía enorme, pero que sin embargo en el siglo XIX era una distinción completamente, diríamos, inédita y que no tenía cabida en el contexto cultural. En la mayoría de las novelas, George Sand plantea, diríamos, la diferencia entre el sexo biológico y el género, es decir, la diferencia entre un condicionamiento biológico que determina pues, una serie de funciones en la mujer y, por otra parte, el derecho que esta mujer tiene a la libertad, a la igualdad, en un contexto que debe dar cabida a todos. Entonces, en ese sentido, para ella, ese ideal de libertad solo estaba en manos de los hombres. Eran los hombres los que lo disfrutaban y lo que le pareció más simple era ubicarse en ese mundo masculino para ser una más. Que la aceptaran o no la aceptaran, eso ya es distinto. Bueno,
Hay muchísimas referencias de las escritoras españolas del XIX sobre la literatura de George Sand, que, como decía, la leen con mucha atención. Aquí tienen una opinión de Carolina Coronado defendiendo a George Sand y forzándose ella misma a esa distinción entre sexo y género que es verdaderamente precoz para la época, ¿no? Es decir, ella misma, Carolina Coronado, una mujer católica, conservadora, pero sosteniendo que, por ejemplo, pues era mucho más femenino pues un personaje como Lamartine, un escritor como Lamartine, que una escritora como Madame de Staël, y defendiendo la feminidad de George Sand frente a las acusaciones de virilidad que ella misma, como acabamos de decir, fomentaba. Bueno, eso quiere decir que en su época fue una de las mujeres pues más no solo polémicas, sino discutidas. Y pues en el seno de la sociedad literaria francesa pues eran muchos los que la defendían, pero por supuesto eran muchos más los que la atacaban, tanto por su literatura en ocasiones como, sobre todo, por una vida que se consideraba completamente escandalosa para la época. Aquí cito dos de los principales detractores que ella tuvo en el XIX, de los muchos, evidentemente, que llegó a tener. Uno, Baudelaire, en una frase terrible, en la que dice: el hecho de que algunos hombres hayan sido capaces de enamorarse de esa letrina es la prueba de la degradación del hombre de este siglo, aludiendo pues a la promiscuidad sexual de la que indiscutiblemente hizo gala George Sand, y que después las más recientes biografías han desmentido con bastante fundamento. Nietzsche en varias ocasiones la describirá como una Milchkuh, es decir, como una vaca lechera, aludiendo pues a que con los años tendió a engordar. Bueno, como decía efectivamente Lucía Franco, su nombre es Aurora Dupin, nace en 1804 y es hija del capitán Maurice Dupin y de Sophie Victoire de Laborde. El matrimonio de los padres de George Sand se le consideraba un matrimonio de guarnición, es decir, de aquellos matrimonios en que pues la mujer, siendo de una clase social muy inferior a la del militar, pues frecuentaba los cuarteles pues a la búsqueda de una relación y aprovechándose, diríamos, de las etapas de abstinencia sexual. Sophie Victoire de Laborde era una mujer con una larga experiencia sentimental y sexual. Tenía ya una hija cuando conoce al capitán Dupin, que se enamora perdidamente de ella. Era una mujer que tenía muchísimos atractivos, pero que no estaba exenta de una notable inestabilidad emocional. Por supuesto que fue un matrimonio completamente mal visto y ignorado por la madre del capitán Dupin, una aristócrata francesa retirada en una villa del centro de Francia, en Nohant, donde, digamos, era viuda y tenía una vida, disponía de una fortuna considerable y que, desde luego, consideraba que el matrimonio de su hijo era un gravísimo error. Bueno, creo que estando donde estamos merece la pena destacar que ese matrimonio, que no consigue en un primer momento la aprobación de la madre del capitán Dupin, se ve forzado a viajar a España. El capitán Dupin será nombrado ayudante de campo del mariscal Murat
cuando, digamos, las primeras tropas francesas entran en la península ibérica a finales de 1807. El capitán Dupin acompaña a Murat, dejando a su mujer, con la que se acaba de casar, y a su hija en París. Sin embargo, la mujer Sophie Victoire no es capaz de aguantar mucho tiempo sin la presencia de su marido y, contraviniendo sus órdenes, pues decide viajar a España. Viajan a España madre e hija, y ella, embarazada del segundo hijo del matrimonio, en abril de 1808, es decir, que llegan a Madrid a finales de abril, muy pocos días antes del levantamiento del 2 de mayo, que hace que, digamos, España viva uno de los momentos de mayor inestabilidad política, es decir, que llegan en el peor momento posible. Pero George Sand, en la historia de mi vida, tiene recuerdos estupendos de aquel Madrid en el que su padre está hospedado en el Palacio de Godoy, que acaba de exiliarse a París, y que el Palacio Godoy está, si lo recuerdan ustedes, en la Plaza de la Marina Española, donde actualmente está el Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales. Se puede visitar, es un palacio estupendo, aunque se ha incendiado un par de veces, pero en todo caso ella tiene recuerdos pues todavía estupendos de la vida de su padre en aquel ambiente confortable. Una de las primeras cosas que se le ocurre a su madre que llama la atención es el hecho de disfrazar, de confeccionar una indumentaria de soldado para su hija de 4 años para halagar a Murat. Por lo visto causó sensación esa niña en una cena vestida de soldado y ella, bien, nosotros, digamos, quien estudia a George Sand ve en esta primera escena pues un primer momento de esa masculinización, es decir, de esa facilidad que tendrá George Sand para adoptar el modelo masculino. Dada la inseguridad de España y la preocupación que tiene el capitán Dupin por la familia, consigue de Murat un permiso. Al cabo de 2 meses regresan a Francia y consiguen pues, que su madre los acoja en Nohant. Llegan a Nohant agotados, han cruzado digamos, las tierras españolas en un momento de una gran inestabilidad, llegan enfermos. De hecho, la madre de George Sand tendrá a su hijo antes de tiempo y vivirá muy pocos días. Y, por otra parte, la mala fortuna hace que el capitán Dupin, que se ha traído de España un caballo muy fiero, muy salvaje, tiene un accidente y muere pocas semanas después de la llegada en julio a Nohant. Eso hace que en esa gran casa de Nohant se encuentren inesperadamente 3 mujeres. La abuela de George Sand, la señora Dupin de Frankel, la madre de George Sand y la propia Aurora Dupin. Podríamos decir que hay aquí desde el primer momento una extraordinaria rivalidad entre la madre y la suegra, como no podía ser de otra manera. La madre procede de una familia muy humilde, es una mujer de muy poca cultura, una mujer, lo he dicho, de una cierta inestabilidad sentimental, y por otra parte la abuela pues es una aristócrata, nieta del último rey de Polonia, una mujer educada que había tenido en los últimos años una cierta relación con Voltaire, al que adoraba, de ideas volterianas, por tanto, laica, nada amiga de los excesos católicos y de una cultura considerable, y por otra parte, pues una mujer acostumbrada a gobernar la casa en absoluta soledad e independencia.
La relación entre las dos mujeres es insostenible y todos los biógrafos coinciden en señalar como, digamos, esta tensión entre las dos mujeres como un problema grave, digamos, en el proceso formativo de la pequeña Aurora Dupin, que crece desgarrada entre dos amores imposibles de conciliar. Ella adorará a su abuela, que identifica con la libertad, con la cultura, con los libros, y por otra parte tiene una gran necesidad del afecto de su madre, una mujer que es muy reacia a concedérselo y que sobre todo deja de, digamos, de mostrárselo en la medida en que ve el progresivo acercamiento de la abuela a la nieta. La separación se produce aproximadamente 1 año y medio después de la llegada a Nohant. La madre decide irse a París y abandona a la niña Aurora Dupin con su abuela. Este será un hecho absolutamente fundamental en el proceso de aprendizaje de esta niña, que vive con un desgarro absoluto pues la separación de su madre, y no tanto la separación, diríamos, física, geográfica, como la conciencia que va a tener la niña de que ella es un ser absolutamente prescindible para la madre, ¿no? Es decir, que no le muestra, cuando viajen abuela y nieta a París para visitarla, porque esto formará parte del acuerdo al que han llegado las dos mujeres, pues la madre mostrará una actitud de desapego muy considerable hacia la hija. Quizá en términos psicoanalíticos podríamos considerar que la necesidad de afecto que tendrá George Sand a lo largo de su vida y que se reflejará en las múltiples aventuras sentimentales, pues tiene que ver con ese vacío afectivo que vivió en su infancia y el trauma de saberse ignorada o desatendida por una madre que solo ve en ella pues la posibilidad de de un futuro confortable en cuanto muera su suegra. Esta es una fotografía de la casa museo de George Sand en la actualidad. Les recomiendo, es un viaje delicioso, la visita a la casa museo de George Sand en el castillo, el llamado Château de Nohant, donde que fue, digamos, el lugar en el que George Sand mantendrá siempre, al que volverá siempre. La escritora será el lugar de sus raíces y el que en cualquier circunstancia de su vida le permite recuperar su estabilidad sentimental. Esta es una fotografía antigua del comedor de la casa. Y lo cierto es que ella, en el contexto de libertad que vive en Nohant junto a su abuela y nieta, pues ella hace un descubrimiento importante, que es la comodidad de la indumentaria masculina. Empieza a montar a caballo, y para montar a caballo nunca lo hará a la manera de las mujeres de la época, sino que montará como un jinete a horcajadas, con una indumentaria masculina que le resultará indudablemente más cómoda, y se acostumbrará a utilizar las botas de montar para sus largos paseos por la campiña que rodea el Château de Nohant. Es delicioso el pasaje de la historia de mi vida en la que ella explica sus primeros paseos en París, cuando se despoja de su indumentaria femenina, de esos vestidos farragosos con aquellos miriñaques y enaguas, etcétera, y se viste con unos pantalones y unas botas y sale a pasear por las calles de París. Es la libertad de andar sin molestias, sin un calzado incómodo, pero también es la libertad de que nadie te mire como un bicho raro. En aquella época, una mujer que paseaba de noche o que paseaba sola sin una dama de compañía estaba, como sabemos, muy mal vista. Vistiéndose como un hombre, pasaba desapercibida entre las gentes y, por tanto, podía disfrutar de una libertad que a las mujeres les estaba completamente prohibida.
Viene un punto de inflexión en su vida. Si uno es 1810, ella tiene 6 años cuando su madre la abandona y se va a París. El segundo punto de inflexión importante es 10 años después, en 1820, ella tiene 16 años, 1821, cuando muere su abuela. El hecho de que la deje sola convierte a Aurora Dupin la convierte en sujeto de una de las experiencias, digamos, más dolorosas de su vida, que es ver cómo pues su madre se acerca de nuevo a la hija con la voluntad de apropiarse no solo del futuro de la hija, sino, por supuesto, del futuro de las propiedades heredadas por su hija. Eso para Aurora Dupin, para esta muchacha, digamos, ardiente, necesitada de afecto, el ver, digamos, los intereses que mueven a su madre a acercarse a ella, pues le causan una herida interior a la que ella se referirá en muchas ocasiones en sus novelas. Y no es de extrañar en ese sentido que, según dice ella misma en su autobiografía, la última frase que le dice su abuela es: «Con mi muerte pierdes a tu mejor amiga», porque realmente la abuela sabe la dificultad que tendrá su nieta en liberarse de los intereses de su madre, a la que, por supuesto, la suegra no soporta. De alguna manera, y probablemente para liberarse de la presión de la madre, que viaja a Nohant, se instala en la casa y quiere dirigir los destinos de la hija, Aurora Dupin se casa un año escaso de la muerte de la abuela con un hombre al que acaba de conocer y que se llama Casimir Dudevant. Será, diríamos, la segunda. Aurora Dupin pasa a conocerse como la baronesa Dudevant o Madame de Dudevant. Él era un baronet, hijo natural de una buena familia, pero no reconocido por el testamento de su padre y, por tanto, un hombre sin patrimonio. Un hombre mayor que ella, al que en aquel momento pues ella ve como un refugio, un hombre que la puede proteger y que, por otra parte, con el que ella se siente cómoda. Se casan el 10 de septiembre de 1822 y se instalan en Nohant, que es una de las condiciones que pone la joven Aurora Dupin para el matrimonio: instalarse en la casa que le pertenece y que, como sabemos, formará, una parte fundamental de su educación, ha formado parte fundamental de su educación sentimental. Un año después nace el primero de sus hijos, Maurice Dudevant. Pero esto es interesante, la primera, el matrimonio con Casimir Dudevant. Ella es virgen cuando se casa, es una mujer ingenua, con una gran necesidad de afecto, como ya hemos dicho. Pero no sabemos exactamente qué ocurre en el seno, de ese matrimonio. Lo que sabemos es que a lo largo de toda su literatura, y George Sand escribió cerca de un centenar de novelas, que está pronto dicho, pero es una obra enorme. La mayoría de estas novelas hablan de la infelicidad conyugal, sobre todo de la infelicidad de las mujeres en el matrimonio. Este es un tema al que ella vuelve una y otra vez y al que intenta en las novelas, encuentra para esta insatisfacción diferentes explicaciones. Incluso en algún momento pues llega, por ejemplo en Lelia, pues llega a especular sobre si la infelicidad pues se debe a las posturas sexuales adoptadas en las relaciones conyugales, es decir, que ella, dentro de la inmensa ignorancia
de la educación sexual que recibían las mujeres, pues ella especula sobre diferentes posibilidades que puedan explicar su infelicidad, su insatisfacción conyugal y el hecho de que, pues una frase que yo cito aquí, pero que ella la repite en diferentes formulaciones muchas veces, el hecho de que a una muchacha se la educa de una forma, se la educa castamente, se la educa en un contexto de una máxima religiosidad, de una máxima inocencia, todo está vetado para ella, no puede saber nada sobre el sexo y, sin embargo, cuando se casa, pues se la libera diríamos, a una situación completamente desconocida y que en muchos casos resulta traumática. Es una experiencia a la que también, influidas por George Sand, se referirán muchas escritoras españolas de la época, pero desde luego ninguna con la libertad con la que lo hará George Sand, que por otra parte llega en algún momento, incluso ya en Lelia, a formular el hecho de que en muchos casos la relación conyugal es una forma eufemística, disimulada, de una verdadera violación que sufren las mujeres a manos de hombres que no conocen la sexualidad femenina, que no les importa tampoco conocerla y que, por tanto, pues, digamos, encierran en su propia en la búsqueda de su propio placer. Perdonen ustedes pues la franqueza con la que estoy abordando este tema, pero creo que este tema es absolutamente fundacional en la literatura de George Sand y una de las razones por las que pues, sus novelas resultarán en su tiempo tan polémicas y, por otra parte, pues fuera o ahora la consideremos como una pionera del feminismo contemporáneo. Bueno, lo cierto es que con el tiempo no hay ninguna comunidad de gustos en el matrimonio. Casimir Dudevant, que en un primer momento a la joven Aurora Dupin le ha parecido que sería un hombre relativamente moldeable, con el que podría compartir largas veladas leyendo las novelas que a ella le fascinan, pues se revela como un hombre al que le gusta la caza, al que le gusta acostarse temprano, que no tiene mayores preocupaciones intelectuales y que realmente no comprende pues, el tipo de conversaciones al que le conduce su esposa. Y ahí empieza pues una de las diríamos, las soluciones que la joven Aurora Dupin encuentra para dar salida a esa insatisfacción que encuentra en el matrimonio, en el que ella por un momento había volcado todas sus expectativas de placer, de amor y de felicidad. Es decir, empezará a tener relaciones con otros hombres. De hecho, ella a lo largo de la vida tendrá muchas relaciones. Ella en la historia de mi vida dice siempre un hombre detrás de otro, es decir, nunca traicioné a ninguno de ellos, pero lo cierto es que tuvo muchas relaciones, algo verdaderamente insólito para la época, pero es verdad lo que sostiene Jean Chalon en una de las últimas biografías de la escritora, que la mayor parte de esas relaciones la sexualidad jugó un papel muy escaso, es decir, que ella se enamoraría siempre, la mayor parte de las veces, de hombres más jóvenes que ella, artistas, bohemios, muchas veces débiles, de naturaleza enfermiza, a los que ella mantenía, a los que no importaba cuidar, pero que las relaciones, digamos, sexuales no eran muy importantes. Dicho esto, con uno de estas primeras relaciones que contrae Aurora Dupin buscando una salida para su infeliz matrimonio, Stéphane Arjasson,
pues tendrá una hija llamada Solange, la segunda hija del matrimonio, que sin embargo Casimir Dudevant aceptará como suya, dudando hasta el final de sus días de si era verdaderamente una hija suya o no. Ahora los biógrafos coinciden todos en considerar que realmente Solange era hija de Stéphane Ajasson, puesto que todas las fechas coinciden con una larga estancia de Aurora Dupin con Stéphane en París. Pero eso explica también la dificilísima relación que tendrá la escritora con su hija Solange y que tiene que ver también con la difícil relación que tendrá la escritora con la mayor parte de las mujeres de su tiempo, es decir, que ella se entendía mejor con los hombres, tenía una conversación más afín a ellos y le ocurre un poco, con años de diferencia, lo mismo que le va a ocurrir años después a Emilia Pardo Bazán, que también será una escritora en un mundo de hombres y que encontrará, diríamos, mucha hostilidad en el contexto femenino de su tiempo. De hecho, Solange es una muchacha que crece muy rebelde y que muy pronto manifestará una abierta animadversión hacia la escritora, hasta el punto de que ella en un momento en un pasaje de una de sus cartas dice: mi hija es una barra de acero frío, imposible encontrar el menor sentimiento en ella. Y de hecho, a partir de cierto momento, George Sand deja de buscar la menor afinidad afectiva con su hija, que por otra parte pues no era ajena, diríamos, a esa ajetreada vida amorosa de su madre. Poco después, digamos, ya en ese contexto de infelicidad conyugal de las primeras relaciones, George Sand toma la decisión más importante de su vida, que es abandonar a su marido y instalarse en París. Se instala en París aproximadamente 10 años después de casarse, 1830-31, y decidida a emprender una carrera literaria. De hecho, ella no estaba muy convencida de su vocación literaria. Primero probó en la pintura, tenía facilidad para el dibujo, no era mala acuarelista, le encantaban los bordados. De hecho, en los últimos años de su vida será una de las formas para relajarse para ella, será pues la costura y el bordado. Se interesa, por tanto, por la artesanía, pero finalmente el conocimiento con un escritor, Jules Sandeau, es definitivo para que ella piense en una carrera literaria. Y de ahí esta frase: estoy más decidida que nunca a seguir la carrera literaria, de una de sus cartas de la época. Bien, aquí tenemos una pequeña fotografía del apartamento de la Rue Malaquais, un pied-à-terre que George Sand pues tendrá en París, el primero de los muchos que tendrá en París, y que será, pues, diríamos, un espacio indispensable para mantener una vida literaria que en Nohant le es imposible. Casimir Dudevant, de hecho, en este momento, 10 años después de casarse con la escritora, ya tiene otras relaciones con mujeres, digamos, de los alrededores de Nohant, da la batalla por perdida y acepta pues la mayor parte de las condiciones que le impone George Sand para para conseguir su libertad. Pero no deja de ser significativo que años después, ya en su vejez, Casimir Dudevant escribirá una larguísima e interesante carta a Napoleón III exigiéndole la Legión de Honor y utilizando como único argumento el que había sido marido y había sufrido, y como marido había sufrido todas las penurias junto a George Sand. Es decir, que toda la carta está relacionada con el hecho: yo, siendo el marido de esta mujer,
merezco como mínimo la Legión de Honor. Napoleón III, que además era muy amigo de la escritora y la admiraba muchísimo, desestimó por completo pues, la carta de Casimir Dudevant, pero, en fin, es significativa de la forma en que Dudevant vivió la relación con ella. Con Jules Sandeau, que ya era un escritor cuando conoce a George Sand, inician, digamos, una primera etapa de escritura a 4 manos o a 2 manos y utilizan un seudónimo, el de Jules Sand, utilizando pues, la primera parte del apellido de Sandeau. Y, sin embargo, escriben una novela titulada Rose Blanche, Rosa y Blanco, una novela que no tiene ningún éxito, es una novela, digamos, completamente irregular, que le sirve, diríamos, a George Sand para sus primeros, diríamos, pinitos literarios, pero donde ella comprende que escribir junto a Jules Sandeau pues es imposible porque él es un hombre perezoso al que, en fin, que escribe muy de tanto en tanto y ella, una vez ha decidido pues dedicarse a la literatura, escribe con una facilidad asombrosa, de manera que después del fracaso de Rose Blanche, pues George Sand intenta escribir ella sola su primera novela, que será la novela titulada Indiana. Cuando un año después, 1832, Jules Sandeau lee Indiana, antes de que se publique, le dice verdaderamente esta novela te va a dar, te va a convertir en una mujer muy conocida, es una novela magnífica y mereces seguir tu propia carrera literaria. Y entre los dos acuerdan mantener el seudónimo de Sand, cambiando la primera parte, y ella, educada, diríamos, en la literatura inglesa, tanto por su abuela como por el convento de las Agustinas inglesas en el que se formó los primeros años, pues recurre al George inglés en lugar del George con S francés para el seudónimo con el que sería conocida con el tiempo. Aquí vemos una fotografía de Jules Sandeau y una caricatura de las muchísimas que encontraríamos en los periódicos de la época de George Sand vestida de hombre. De hecho, hay poquísimos cuadros o retratos de George Sand vestida de hombre, pero sí que aquí en esta caricatura la podemos ver pues, con su típica indumentaria de armilla, chalina, levita y pantalones con el que empezaría a ser conocida en el contexto literario. Indiana, esta primera novela que se publica e inmediatamente consigue el apoyo de algunos de los mejores críticos de la época. Ya en esta primera novela, George Sand, a través de una mujer criolla, de piel cetrina, forzada, digamos, a un matrimonio sin amor con un hombre de mayor edad, vulgar, aunque no tiene ninguna maldad, pero que no tiene tampoco ninguna sensibilidad hacia ella, pues ya nos plantea un problema que será un clásico a lo largo de toda su narrativa, que es pues las soluciones, las posibilidades que se le plantean a una mujer ante esta situación, el destino al que estaban, diríamos, condenadas pues las mujeres en su tiempo. Se veía George Sand que era un destino infeliz para la mujer y por tanto la única salida para ella era adoptar, diríamos, los modelos del varón. A partir de este momento y hasta su muerte, la verdad es que lo que hace George Sand es adquirir experiencia tanto desde el punto de vista biográfico como, es decir, en su vida personal, como literario. Una de las diferencias, y con eso terminaré, que, digamos,
la separan de los grandes escritores de su tiempo, y ahora estoy pensando, por ejemplo, en dos novelistas extraordinarios como son Balzac y Flaubert, los dos amigos de ella. Los dos coincidirían con el tiempo en que George Sand era una escritora, pero no era una verdadera escritora, en el sentido de que escribía pensando en el éxito del público, escribía para el público, escribía con una gran facilidad, es decir, que no era una escritora que cuidaba, diríamos, la escritura, sino que le daba muchísima importancia al tema y que el tema tuviera una proyección social frente, pues, a la preocupación estilística que tenían en relación a su propia obra escritores como Balzac y Flaubert. Y, sin embargo, los dos la admirarían por la extraordinaria valentía con que esta mujer se enfrentó a la sociedad de su tiempo. Es fácil para nosotros ahora, a día de hoy, decir que George Sand no fue una feminista de libro, porque a veces formuló comentarios no especialmente agradables sobre otras mujeres, o, por ejemplo, porque no concedió ninguna importancia a la negativa de los académicos en aceptarla como una más en el seno de la academia, o, por ejemplo, porque consideró que no era importante o no había llegado el momento, el tiempo en que la mujer pudiera votar. Pero, digamos, al margen de esas consideraciones que ella, en las que creía sinceramente, George Sand fue indiscutiblemente una de las mujeres que en su tiempo y en el nuestro hizo más por la igualdad de las mujeres. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a la Fundación Marc nuevamente por permitirme, pues, esa relectura de la obra y también una reconsideración de la vida de George Sand, que ha resultado ser una de las mujeres más valientes y atractivas, no solo del siglo en que vivió, sino también de los nuestros, del XX e incluso del XXI. Bueno, el día pasado, el martes, planteábamos el gran problema, un problema central en la vida de George Sand, que es el proceso de masculinización que vive, digamos, la cultura del siglo XIX, que se resiste, rechaza la idea de que la mujer se pueda incorporar al mundo intelectual y que, por tanto, pues cuando se incorpora, que es lo que hacen algunas mujeres en el XIX, entiende que esa incorporación lleva consigo una pérdida de su feminidad, ¿no? Hay un artículo espléndido, interesante de Clarín de 1877 que se titula Las literatas, caballos o peces, donde dice, bueno, ¿puede una mujer dedicarse a la literatura? Sí, será un caballo, será un pez, pero no puede ser una mujer, puesto que una opción, la naturaleza, es incompatible con la cultura. Eso es lo que veíamos el otro día con Lamartine, que considera que la opción que hace, la apuesta que hace George Sand por el talento, la exime o le lleva a perder su propio sexo. Aurora Dupin, en 1832, llegada a París, ha roto con su amante Jules Sandeau y ha convertida en George Sand, una mujer que acaba de publicar una novela interesantísima, indiana, que evidentemente, como todas las suyas, tendrá muchos elementos autobiográficos y con la que consigue un gran éxito, digamos, de público y de crítica. De manera que la tenemos ahí en 1832 instalada en París y, digamos, decidida a emprender una carrera literaria. En 1832, que es cuando publica esa novela indiana,
que tenemos ya esa mujer vestida de hombre, acostumbrada, pues ya empieza a frecuentar los círculos literarios, causando, diríamos, el estupor de dichos círculos por su indumentaria y por la forma, digamos, libre y completamente desprejuiciada con la que trata a sus colegas masculinos. Conoce a una actriz que se llama Marie Dorval, que en aquel momento tiene un gran éxito, es la mujer que ha interpretado el papel femenino protagonista en la obra Antony de Dumas, una mujer que, en fin, tiene un gran éxito de público, que arrastra multitudes, en fin, la actriz del momento y de la cual se siente muy prendida George Sand. Bueno, la relación entre Marie Dorval y George Sand es una relación que realmente causa un verdadero escándalo en los círculos literarios, es decir, que los escándalos en la década de 1830-1840 se van sumando en el caso de George Sand. La gente se queda muy sorprendida de esa anécdota que después los hermanos Goncourt y otros escritores pues, reproducirán en sus libros, que es pues, a George Sand esperando, fumando en el camerino de Marie Dorval a que ella acabe su actuación y emprendan pues, en una calesa el viaje, el corto trayecto hasta la casa de George Sand, donde pasan pues, una velada larga, hablando, etc. No sabemos hasta qué punto hubo una relación íntima entre George Sand y Marie Dorval. Sabemos que las dos quedaron fascinadas mutuamente y que en el caso de George Sand, teniendo en cuenta, digamos, el desconcierto que ella tenía sobre su propia identidad, pues ella siente que Marie Dorval, como mujer, tiene muchas cosas que enseñarle. Hubo una evidente fascinación que la encontramos en todas las cartas a Marie Dorval, que están, digamos, cargadas de un intenso sentimiento, ¿no? Por favor, no dejes de acudir esta noche, etcétera. Es decir, que referencias, digamos, al cuerpo de Marie Dorval, pero no sabemos hasta qué punto hubo una verdadera intimidad erótica entre las dos mujeres. En todo caso, eso nos permite, por una parte, pues pensar en el aumento, diríamos, de la expectación y el escándalo con que se veía a esta mujer que no conocía fronteras, digamos que era absolutamente inmoral en su comportamiento, pero decía, por otra parte, se vincula pues, a una galería de escritoras francesas que han asumido una vida muy libérrima y en ese sentido han desafiado las convenciones de su tiempo. Estoy pensando un poco más adelante en Colette, una mujer que también mantendrá relaciones con hombres y mujeres experimentando su propia, diríamos, los límites de su propia identidad femenina, y más adelante Simone de Beauvoir, de la que con los años hemos sabido y hemos conocido también pues, las relaciones que mantuvo con mujeres de las que se sintió fascinada. Hay una carta, al llegar aquí se me ha caído la carpeta y ahora será muy difícil que encuentre la cita exacta, pero hay una carta preciosa de George Sand a una de sus amigas, a Marie Angoul, donde reflexiona sobre, digamos, el interés que siente por Marie Dorval y dice que en su actitud, si no recuerdo mal, dice en su presencia triste, impasible y noble, yo veo reflejada mi propia alma. Es decir, que había, digamos, una empatía profunda entre las dos mujeres. Sin embargo, esta empatía con Marie Dorval se verá pronto superada por el conocimiento con uno de los poetas y escritores más atractivos de la época, que es Alfred de Musset. Alfred de Musset era uno de los, digamos, pioneros en la introducción del romanticismo en Francia, un dandy, 6 años más joven que la escritora, un hombre, digamos, de moda en los círculos literarios y por el que George Sand inmediatamente
le siente una gran fascinación. La fascinación es mutua. Alfred de Musset, digamos, ya está en la línea de todos los hombres, la mayoría de ellos literatos, que sienten una gran curiosidad por esta mujer tan extraña, que por otra parte presume de una gran libertad. Pensemos en cómo pues, los hombres estaban acostumbrados a mujeres de su tiempo, convencionales, reprimidas, etc. Y, por tanto, de alguna manera, George Sand era una promesa de felicidad, de libertad, si quieren ustedes, y perdónenme la franqueza, pues de vicio, que estimulaba mucho a los hombres de su tiempo y que hacían, bueno, en fin, manifestaban un gran interés por ella. Alfred de Musset es un hombre que en el momento, cuando lo conoce a principios de 1834, George Sand es un hombre de vida disipada, por el que George Sand siente una profunda compasión. Le parece que es un niño, digamos, perdido en un mundo de vicio, al que quiere reformar. Esa idea maternal de reformar a los hombres estará muy presente en la vida de la escritora, de manera que muy pronto Alfred de Musset le comenta su interés en viajar a Italia, un país del que ha escrito pero que no conoce personalmente, y evidentemente eso es suficiente para que George Sand arme un viaje a Venecia con Alfred de Musset. Fíjense, reparen en el hecho de que George Sand tiene que visitar a la madre de Alfred de Musset y pedir su autorización para que la madre permita a su hijo viajar con esta imponente mujer. Bueno, es una de las relaciones, junto con la de Chopin, que veremos inmediatamente, son las dos grandes historias de amor protagonizadas por George Sand, las dos grandes catástrofes amorosas de la escritora. La relación con Alfred de Musset, en cuanto llegan a Venecia, bueno, viajan hasta Génova, después hacen el viaje en Calesa desde Génova hasta el mismo Venecia, y es un viaje catastrófico. De hecho, ya en Génova, George Sand contrae una disentería, de manera que cuando se alojan en el Hotel Danieli, no sé si lo conocen, el maravilloso hotel de Venecia, que se conserva estupendamente, la pareja se aloja en la habitación número 10 del hotel, pero de hecho están permanentemente enfermos. Primero contrae una disentería, que es una enfermedad, una dolencia desagradable, de la que ella se siente pues muy humillada frente a este joven Alfred de Musset, que en los primeros días la cuida, pero inmediatamente pues ve que la cosa se prolonga, él se está aburriendo junto a una mujer que está enferma, con fiebre, en fin, inapetente, y Alfred de Musset pues empieza a salir, tiene otras relaciones, etcétera, de manera que George Sand ve cómo ese viaje, que tenía que ser el gran viaje, digamos, de amor, pues se convierte pues, en un pequeño estropicio en el que la pareja no consigue prácticamente momentos de complicidad. El otro día hablábamos del gran tema en la literatura de George Sand, ¿no? El hecho de que, digamos, ella se pregunte constantemente cómo una mujer que puede, digamos, que necesita romper los moldes de su tiempo para ser libre, puede, al tiempo que lo hace, ser aceptada por la sociedad, ¿no? Entonces, ahí se encuentra con, digamos, con que esas relaciones que ella mantiene, pues no prosperan y no consiguen, diríamos, la promesa de felicidad que ella consigue. Bueno, y aquí tocamos uno de los aspectos, diríamos, que serían más discutidos por la sociedad literaria de su tiempo, que es el hecho de que el médico
que va a atender a George Sand de su disentería en el Hotel Danieli, el doctor Pietro Pagello, pues acaba enamorado de esta mujer. De manera que empieza una relación entre ellos y es una relación en la que pues, George Sand, que está completamente sola, Alfred de Musset mantiene una vida aparte, ha alquilado pues una habitación contigua a la suya, pero ella hace una vida independiente de la de George Sand enferma, pues empieza a trabar una relación, primero amistosa y después amorosa, con este hombre, un médico, diríamos, en fin, que no ha conocido, nunca ha salido de Venecia y que queda completamente fascinado por el poderío que demuestra pues, esta mujer en su comportamiento habitual. De manera que muy pronto, en cuanto George Sand se recupera y cae enfermo, a su vez, Alfred de Musset, ella mantiene una relación amorosa con el médico. Aquí tenemos un fragmento de una carta de finales de febrero de 1834 en la que ella reflexiona ante Pagello sobre cómo proceder. Una de las características que tendrá George Sand, absolutamente innovadoras para su tiempo, es que cuando ella se enamora no soporta mantener esa relación en la clandestinidad, sino que la quiere predicar urbi et orbi, de manera que en cuanto conoce a Pagello, pues lo propio, lo que ella desea es dejar a Musset y vivir esa relación plenamente. Pagello se muestra más prudente y le dice, bueno, tenemos que disimular, esto, en fin, se verá muy mal, este hombre está enfermo. Y aquí tenemos una carta en la que, una reflexión en la que Sand le dice, no me parece correcto, esto quizá sería prudente, pero no es lo que se debe hacer, entre otras cosas. Y aquí la última frase dice, su corazón, el de Alfred de Musset, no es malo y su fibra es muy sensible, pero su alma carece de fuerza y de verdadera nobleza y hace vanos esfuerzos para mantener la dignidad que no tiene. Una de las características más atractivas del epistolario de George Sand es la capacidad que tiene ella para hacer retratos psicológicos de las personas a las que conoce, ¿no? Y aquí vemos en dos frases, diríamos, una profunda reflexión sobre Alfred de Musset. Cuando bueno, ahora me estoy adelantando, cuando Sand convence a Pagello para abandonar Venecia y vivir esa nueva vida amorosa que le promete el joven Pagello, por supuesto siempre más joven que George Sand, pues los dos van a París y en un primer momento parece como que Alfred de Musset acepta la situación, puesto que, como le dice George Sand, no fui yo el primero en engañarte. Tú primero me fuiste infiel y, por tanto, yo lo único que he hecho es responder a tu deslealtad, ¿no? Y, sin embargo, cuando llega a París un mes después, 3 semanas después de la pareja de enamorados, se encuentra con un París completamente enfebrecido que critica, digamos, que George Sand haya abandonado a Alfred de Musset enfermo en Venecia y, por tanto, con una sociedad literaria que se pone absolutamente del lado de Musset y en contra de George Sand. Razón por la cual él empieza, diríamos, a pensar en un libro que dedicará a George Sand y que se titula Confesión de un hijo del siglo, en el que reflexiona sobre lo ocurrido en Venecia y sobre las relaciones entre
hombre y mujer. De hecho, es una novela que no es lacerante para George Sand, aunque a ella le impacta profundamente ver su relación vista desde la perspectiva del otro, ¿no?, de Alfred de Musset. A todo esto, la situación en París pues, ha llegado a tales extremos que, en fin, la relación con su marido, Casimir Dudevant, es una relación completamente, digamos, perdida en el tiempo, y la propia George Sand, para poner un poco de orden en la situación, pues solicita una demanda de separación legal del marido que coincide con la publicación de la confesión de un hijo del siglo. Son años difíciles cuando ella recibe la publicación del libro de Musset, no sabe exactamente cómo responder a él. Y aquí tenemos un pasaje que me voy a permitir leer porque es muy interesante, de una carta que ella escribe a François Villos, que es su editor, es también el editor de una de las revistas de más prestigio de su tiempo, la Revue de Deux Mondes, en la que simplemente la carta para ver el carácter, diríamos, decidido de esta mujer. Acaba de perder el alquiler de la Rue Malaquais. El otro día veíamos una fotografía pequeña de ese apartamento, ese pied-à-terre en París, que es fundamental. Se queda en estos momentos sin casa en París y entiende que Villos le tiene que facilitar una habitación en su propia casa. Y le escribe, fíjense ustedes en, digamos, el carácter decidido con el que Sand escribe sus cartas. Resérveme una pequeña habitación en su casa. Yo dejo mi apartamento en abril, amueblaré un pequeño rincón en su casa y haremos un arreglo. Usted me dará de comer y colocará una tabla para pasar de la ventana al tejado, de manera que yo pueda salir a fumar sin faltar al respeto a Margarita, que es la esposa de Villos. Usted me ajustará 15 días por trimestre. ¿Le parece bien el arreglo? Yo pagaré el alquiler de mi habitación. Y la segunda parte de esa carta, interesante, envíeme el libro de Alfred si cree que no me habrá de enfadar. En este último caso, dígamelo y yo me abstendré de leerlo. La vida es corta, el mal y el bien son inútiles a quien no desea más que reposo. Y fíjense en esta última frase verdaderamente impresionante. Tráteme como a un muerto. No permita que insulten mi tumba, pero tampoco corra a escribir mi epitafio. Estoy bien así. Bueno, la seguridad que demuestra esta mujer es absolutamente extraordinaria y desde luego no hay ninguna duda por la que pues, los hombres de su tiempo quedaban absolutamente atrapados ante la poderosísima inteligencia con la que vivía y escribía George Sand. Bueno, tenemos que esos años de 1832 hasta 1836, ella, digamos, sigue escribiendo novelas importantes, ha escrito Valentín, ha escrito Lélia, de la que hablábamos el otro día, inspirada en esa relación, no sabemos hasta qué punto lésbica, con Marie Dorval, y ha tenido esa relación con Musset, escandalosa sobre todo por el final de la misma y esa vuelta a París con su médico Pietro Pagello, de manera. Y, por otra parte, la separación conyugal de su marido, absolutamente también inédita en su tiempo, de manera que en 1836 tenemos a esta mujer criticada por unos y por otros, pero, por otra parte, vemos la seguridad con que ella mantiene, diríamos, el rumbo de su vida, ¿no? Bueno, en estos momentos, uno de los escritores que se posicionan decididamente a favor de George Sand es Georges Balzac. Otro será, por ejemplo, el crítico Sainte-Beuve y, posteriormente, Flaubert. Es decir, que ella contaba con los pesos pesados de su tiempo a su favor y que la defendían de las críticas. Pero
Como mencionábamos el otro día, para Balzac, Sand, siendo una mujer interesante y siendo una escritora excepcional por la valentía con la que plantea nuevos problemas y sobre todo porque lo hace desde una perspectiva femenina inédita hasta el momento, pues la considera solo exteriormente una artista, porque lo decíamos, escribe siempre pensando en el público, escribe pensando en el dinero que puede obtener. Ella ya es una profesional que mantiene a sus 2 hijos y que mantiene de alguna manera a su marido Casimir Dudevant, un terrateniente, lo decíamos el otro día, arruinado y que en realidad pues vivirá de lo que le permite su extraordinaria mujer, de manera que ella tiene muchísimos gastos y no es extraño que en sus novelas ella se plantee el ser valiente, el ser atrevida, el ser incluso escandalosa, porque sabe que con eso va a vender más, el caché de su próximo libro aumentará y que, por tanto, ella podrá mantener a toda la troupe familiar que depende exclusivamente de sus ingresos y de lo que proporciona la finca de Nohant, heredada de su abuelo. Bueno, la tenemos entre 1836-37, sostenida por algunos escritores, pero en el ojo del huracán de la vida literaria parisina, cuando de pronto conoce a un hombre, ha tenido, por supuesto, desde Alfred de Musset hasta Chopin, o Chopin en polaco, tiene otras relaciones, tiene varias relaciones, ya sabemos, todas consecutivas, nunca compartidas, pero en todo caso, pues, en fin, la polémica continúa. Pero, como digo, en 1838 conoce a Friedrich Chopin, un pianista que en aquel momento se encuentra, diríamos, en el centro de la vida cultural francesa, muy amigo de Liszt. Ella es muy amiga de Liszt y de su mujer Marie Angoul, aunque después acaban muy enemistadas. En realidad, Marie Angoul la traiciona en la medida en que ella, que tiene esa avidez por conocer a hombres que de alguna manera le pueden prometer una felicidad que ella en su relación con ellos verdaderamente no siente, pues tiene una relación con uno de los grandes escritores del momento, Prosper Mérimée. Mérimée pasa por ser un hombre viril, seductor, extraordinariamente fogoso con las mujeres, y Sand lo quiere conocer. Lo conoce, tienen una relación. Mérimée cree que el problema de Sand es un problema de insatisfacción sexual, que no ha conocido al hombre que necesita, y, sin embargo, la relación entre ellos de una noche es absolutamente humillante por las 2 partes, sin que sepamos exactamente qué ocurrió. Pero bueno, tenemos tantísimos testimonios suficientes como para saber que la relación no funcionó. El caso es que a la mañana siguiente George Sand comenta a Marie Angoul sobre la experiencia de la noche pasada y le dice: Mérimée, nada especial. Se lo dice confidencialmente, pero Marie Angoul le falta tiempo para comentárselo a su amante, a su amante, que es Alfred de Vigny. Y a Alfred de Vigny le falta tiempo para comentárselo a todo el mundo, de manera que por la tarde todo París ya sabe que Mérimée no es nada especial, lo que obliga a Mérimée a escribir una novela titulada El doble desprecio, novelando aquella noche, y por otra parte pues a Sand a justificar ese comentario. Pero, de hecho, Sand, que es una mujer absolutamente leal a sus amigos, no le perdonará ya a Marie Angoul la traición que le ha hecho, comentándole una confidencia que ella le había hecho absolutamente en privado.
razón por la cual, a partir de ese momento, pues la relación entre estas dos mujeres se enfría. Hay una carta preciosa de Georges Sand a Marie d'Angoul respondiendo a una de ellas, diciéndole que, bueno, pelillos a la mar, que eso ha sido, en fin, pues algo que no hay que tener en cuenta, y Georges Sand le contesta con una carta de 3 páginas diciéndole: si a un amigo no hay que tenerle en cuenta la forma en que traiciona el sentimiento depositado en él, ya me dirás tú qué es lo que hay que tener en cuenta. Sigamos con Chopin. Ella está, por tanto, en ese año en el ojo del huracán, y Chopin es una especie, para entendernos, de Alfred de Musset bis, otro hombre dandy, de ideas conservadoras, mucho más conservadoras que la progresista y con los años socialista Georges Sand, y es un hombre que debía tener un carácter difícil, pero que, en fin, en esa idea que ella tiene de conocer a los hombres que atraen la atención y en los que ella ve siempre una promesa de felicidad que acaba siendo fracasada, ella quiere conocer a Chopin, que, en fin, está en todos los cenáculos literarios como el artista, el hombre sensible, el autor de una música absolutamente excepcional. Ella quiere conocer, y cuando ella quiere conocer, lo quiere conocer siempre íntimamente. Es muy bonita la correspondencia en ese momento, principios del 38, entre Georges Sand y Chopin. Ella le va enviando billetes diciendo: en París se le adora, yo le adoro, me gustaría conocerle, le invito a tal. Y bueno, Chopin se resiste, finalmente coinciden en una sesión en casa de Liszt y de Marie d'Angoul, y Chopin queda completamente horrorizado. Le parece que esta mujer es horrible, con pantalones, levita, fumando. Georges Sand no era una mujer guapa y, sin embargo, tenía una conversación extraordinariamente atractiva. Bueno, él queda horrorizado y escribe al día siguiente a Marie d'Angoul: mira, no quiero volver a tener tratos con Georges Sand, que me parece horrible. Lo dice así con todas las letras, pero evidentemente Georges Sand continúa con sus billetes, y en un segundo encuentro, pues lo cierto es que Chopin ya la ve desde otra perspectiva, empiezan a hablar. Bueno, resumiendo, 2 meses después, Chopin le ha comentado a Georges Sand su necesidad de inspirarse en otros climas del frío de París, de que no se encuentra bien, etc. Y Georges Sand, con ese instinto maternal que la caracteriza, empieza a pensar en llevarse a Chopin a un clima más cálido, donde él pueda sentirse, recuperarse físicamente y crear la música que desde luego a ella ya le ha seducido. De manera que meses después, pues hace el mismo experimento que ha hecho con Musset, confiando en que esta vez sea un experimento más positivo. Abandonan París en octubre para dirigirse a Mallorca. Bueno, este es el episodio más conocido, indudablemente, de Georges Sand, del que 3 años después surge uno de los libros más incómodos de la cultura española y, por supuesto, de la mallorquina, que es Un invierno en Mallorca, en la que ella, digamos, escribe, recrea los 95 días vividos en Mallorca con Chopin y con sus 2 hijos. Los 4 emprenden el viaje a Mallorca, pasando por Barcelona, una ciudad de la que Georges Sand mantiene una actitud bastante distante, pero que por los 3 días que está en Barcelona describe con una gran precisión. Hay que ver cómo esta mujer, estando unos pocos días en un lugar, se ubica perfectamente en el contexto histórico, en las costumbres, es decir, era una gran observadora. Y cuando llegan a Mallorca, que llegan a finales de octubre, pues eso va a ser la segunda
podríamos decir, gran catástrofe en la vida de George Sand, porque realmente el impacto del desengaño amoroso que sufre ambos, la pareja sufre en Valldemosa, va a tener consecuencia en las vidas de los dos, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de un grabado hecho a plumilla por su hijo Maurice Dudevant, un pintor y sobre todo un dibujante extraordinario. Es una lámina que se encuentra en el Museo de la Vida Romántica de París, donde se dibuja la entrada de la casa Sonben, que a 2 kilómetros de Mallorca y que les alquila pues, un mallorquín. Aquí empiezan los problemas. Realmente los problemas empiezan desde el primer momento cuando viajan a Mallorca en un barco muy modesto en el que, como dirá después, en un invierno en Mallorca crudamente George Sand, ellos no reciben ni mucho menos el maravilloso trato que reciben los cerdos del barco, ¿no? Es decir, que en fin, no hay ninguna consideración para ellos y en Mallorca les cuesta muchísimo encontrar un lugar de alquiler. La gente no presta nada, viven pobremente, ella se queda horrorizada, diríamos, del ambiente primitivo, de la pobreza, del hambre que ve inscrita en las caras y los tipos de los mallorquines, delgados con una piel cetrina, alimentándose muy pobremente, pese pues, a la abundancia del país, ¿no? Entonces ella, en un invierno en Mallorca, dirá: yo no he visto en mi vida un jardín de las Hespérides que, sin embargo, dé tan pobremente de vivir a sus habitantes, ¿no? Bueno, finalmente consigue que un tal Gómez le alquile esta casa de Sonben. Los primeros días los 4 viven aquí bien ilusionados. La casa no tiene ventanas, las tienen que construir. Una de las cosas que comentará Sand en un invierno en Mallorca es que la gente tiene la costumbre de, cuando se va de una casa, arrancar las ventanas y las puertas y se las lleva a la nueva casa, de manera que la casa está, y dice ella, con razón se llama Sonben, porque está a los 4 vientos, ¿no? Al principio tiene su gracia, hace sol, el clima es estupendo, pero a mediados de noviembre empiezan las lluvias y la casa, bueno, ella ha mandado ya construir ventanas, apenas hay cristales y las paredes rezuman humedad. La humedad es insoportable y Chopin empieza a toser, incluso pues en alguna ocasión a escupir, razón que hace que los mallorquines, empezando por el propietario de la casa, se movilicen y eche pues este Gómez a los 4 personajes estrafalarios, sobre todo George Sand, por supuesto, que deja a los mallorquines en un estado de estupor permanente, que les arroje, les obliga a comprar el mobiliario de la casa, porque él dice que si no lo tiene que quemar, por tanto que se lo compren porque él no quiere perder dinero, y los echa de la casa a cajas destempladas. George Sand se encuentra con un hombre enfermo, que de hecho pues, se siente mucho peor de cómo estaba en París, y por otra parte con 2 adolescentes que, en fin, también reclaman sus cuidados. En Mallorca nadie les quiere alquilar nada, ha corrido la voz de que él es un hombre que está tísico, y en estos momentos George Sand está convencida de que lo de Chopin no es tisis, sino es un problema de una laringitis, simplemente, ¿no? De manera que se ofende muchísimo, pero se ve obligada a buscar un alojamiento que, como sabemos, solo encontrará en un edificio aislado a 35 kilómetros de Mallorca, que es la Cartuja de Valldemosa, en plena naturaleza, y que está en buena parte deshabitada, fruto de la expropiación que ha hecho Juan Mendizábal de todas las órdenes monásticas. Bueno, aquí
en esta Cartuja despoblada, deshabitada. Seguro que todos ustedes han estado en Valldemosa y recuerdan, bueno, lo inhóspito del edificio, el viento que pasa por aquellos corredores enormes, el viento que cruza pues, las estancias, en fin, unas estancias con poquísimos muebles, sin recursos. Bueno, allí George Sand se parte el pecho durante 73 días, que es lo que ya les queda de estancia, pues intentando que Chopin pueda crear, encontrar comida. La gente no les vende comida. Y desde el primer momento aparece un personaje que se convierte en un personaje de Un invierno en Mallorca, una tal María Antonia, que se ofrece a ser su criada, a prepararles la comida, pero que demuestra que de lo que le pagan prácticamente a la mesa no llega nada. Les estafa, les roba. Ella tiene grandes dificultades para conseguir pues, apañar un almuerzo mínimo diario. Bien, de todo esto ella se desahogará después en Un invierno en Mallorca, hablando de la isla de Mallorca como una isla primitiva en la que cualquier cerdo merece mucha más consideración que un ser humano. Pensemos que George Sand es la primera turista que llega a Mallorca, es un ser completamente, diríamos, anómalo en el contexto de una sociedad que además ve al extranjero, digamos a la persona de fuera, con un gran recelo, puesto que ha sufrido diferentes, diríamos, extorsiones por parte de la corona española, que no deja de aprovecharse de la riqueza natural de Mallorca, de manera que el mallorquín que encuentra George Sand es un ser receloso, desconfiado, primitivo, que desde luego tiene muy poco contacto con la cultura y que se siente completamente ajeno a esta mujer que no va a misa, que mantiene una relación que nadie sabe cómo es con un hombre que está enfermo y que apenas sale de su celda y de la que ella pues, en fin, es la única parte visible. Bueno, la relación, digamos que es una relación prácticamente insostenible, de manera que muy poco después, aquí tenemos una fotografía, en fin, de una de las celdas. Saben ustedes que durante un tiempo ha habido disputa cuál de las celdas era la auténtica en la que habían vivido Chopin y George Sand, pero en todo caso la vida, como dirá ella en Un invierno en Mallorca, fue una vida absolutamente inhóspita, sin ninguno de los placeres a los que ellos, los cuatro, estaban acostumbrados en París. De manera que regresan a París y el final de Un invierno en Mallorca es, el libro se cierra con la sensación de alivio que los cuatro experimentan cuando suben en Marsella a un barco francés que inmediatamente les acoge, les trata bien y les conduce cerca de París, donde pueden recuperar su vida. Bueno, de hecho, esto marca la relación, diríamos, es una experiencia que marca la relación entre Chopin y George Sand. Es una relación, diríamos, que muy difícil, pues muy parecida a la que ha vivido con Musset, que reafirma a George Sand en una idea que a partir de aquí ella irá madurando a lo largo del tiempo, y es la convicción de que las relaciones hombre-mujer están muy hinchadas, están muy exageradas y que de hecho son relaciones sometidas a una presión cotidiana que hace que verdaderamente pues, la experiencia amorosa, la relación amorosa resulte muy difícil de sobrevivir. Es decir, que George Sand ya ve una gran diferencia entre la persecución del ideal romántico y, por otra parte, pues, sus experiencias reales que la conducen a una íntima sensación de desengaño. Todo París conocerá pues, esa experiencia fracasada y, sin embargo,
la relación de Georges Sand y Chopin a la vuelta de Valldemossa entra en una, diríamos, en una situación más o menos estable, casi diríamos en una relación conyugal. Chopin vive con Georges Sand en Nohant, pero muy pronto pues, Chopin tiene que aceptar el carácter de Georges Sand, que la lleva a pues, invitar a Nohant a todas aquellas personas que le parecen interesantes. La casa está siempre llena de gente, sobre todo de gente joven, de poetas, escritores, por los que ella se siente atraída. Los celos de Chopin son tremendos y el punto de inflexión probablemente es la decisión más equivocada en toda la vida de Georges Sand. La adopta ella en 1846, cuando, llevada por su instinto maternal, adopta a una pariente de línea materna, Agustín Broll, por la que ella la adopta, que tiene 12 o 13 años, y paga un dinero a los padres para quedarse con ella, para entendernos, es decir, para garantizarle una educación. Queda fascinada por esta muchacha cuando la conoce casualmente en Nohant y tiene miedo de que a esta muchacha le ocurra lo que le ocurrió a su madre, es decir, que la vida la lleve por derroteros no deseados, ¿no? Y realmente peligrosos. De manera que para ella lo importante es tener una educación que a la mujer le permita desenvolverse en su propio camino. Paga una cantidad a los padres y ella adopta a esta muchacha, que desde el primer momento considerará la hija que no tiene. El otro día ya comentábamos las difíciles relaciones con Solange, una muchacha inhóspita, rebelde, que con los años acabará siendo la cortesana más conocida de toda Europa. Sand considera, ella que es todo sentimiento, considera que su hija carece de sentimientos. Realmente Solange ha vivido una vida, en fin, muy excéntrica para la época y pues Georges Sand adopta a esta muchacha, la que llama Tin, y que como la hija que no tiene. Pero claro, eso será para Solange una herida, otra más, en una infancia verdaderamente difícil como la que ha tenido esta muchacha, que ha conocido a muchos amigos de su madre y con los que pues, ha mantenido relaciones muy dispares. Solange le declara una guerra abierta a su madre y en esa guerra abierta de una muchacha que tiene 16 años encuentra el apoyo de Chopin. De manera que Chopin y Agustín hacen una pinza en contra de Georges Sand e incluso, pues, no sabemos hasta qué punto, pero hubo desde luego intentos de seducción de Solange hacia Chopin. Cuando Georges Sand comprende la situación, probablemente es el momento más doloroso de su vida, porque ella ve cómo dos seres por los que ella se desvive la traicionan y además empiezan a hablar mal de ella. De manera que Chopin vuelve, en fin, todos vuelven a París, después ella evidentemente también con Agustín, y la ruptura es casi inmediata. Pero a partir de la ruptura con Chopin, que es en 1847, un año después de la adopción de la muchacha, Solange estará mucho más próxima de Chopin que de su madre. Realmente será una visita frecuente en la casa de Chopin y los dos pues llenarán la sociedad literaria de París hablando mal de Georges Sand. Probablemente, pues, en fin, soportar, diríamos, esas habladurías de dos personas tan próximas, pues para Georges Sand no dejó de ser un impacto y
en una de sus cartas a Boulogne, pues cita esta frase, como todas las suyas, pues una frase demoledora: durante 9 años, estando llena de vida, me até a un cadáver. Porque realmente Chopin es una persona muy enferma, morirá muy poco tiempo después y le ha ofrecido muy poco amor. De su parte, desde la otra perspectiva, Chopin es un hombre que, en fin, no tolera esa vida libérrima de Georges Sand. En fin, desde 2 puntos de vista, cada uno tenía sus razones, pero lo cierto es que es una ruptura estéril. Así como Georges Sand y Musset mantendrán una relación, Musset le dedica la confesión de un hijo del siglo, etc. Entre Chopin y Georges Sand la ruptura es, como dice ella, fría como el hielo. Chopin nunca le dedicó uno de sus preludios compuestos en Valldemosa a Georges Sand, y ella, en un invierno en Mallorca, hablará siempre de 4 viajeros, pero nunca especificará la naturaleza de estos viajeros, que eran sus 2 hijos, y sobre todo que se trataba de Chopin. Bueno, son años de una actividad literaria febril, y me permito recomendar Consuelo, que, teniendo en cuenta el centenar de novelas de Georges Sand, es una de las mejores novelas, una de las más equilibradas, una novela en la que ya encontramos a una Georges Sand que, después de la experiencia con Chopin, ya se conoce a sí misma y que emprende en la segunda parte de su vida una evolución en un sentido contrario a la primera parte de su vida. Es decir, hay como una retracción de esa masculinización. Georges Sand acepta, su rol femenino y, por tanto, acepta su rol femenino y acepta también, el fracaso de sus experiencias conyugales. De manera que, a partir de la muerte de Chopin, encontraremos, y hasta el final de su vida, en 1876, encontraremos a una mujer mucho más serena, que se conoce a sí misma, que conoce el mundo, que conoce los sentimientos que intervienen entre hombres y mujeres, que considera que la sexualidad está muy sobrevalorada y que, por tanto, acepta su papel en el mundo con una gran, sin la ansiedad que ha caracterizado la primera parte de su vida. Y ese punto de inflexión lo marca el hecho de que ella emprenda la escritura de su autobiografía. Sin ahora poder decirlo exactamente, creo que es la primera autobiografía escrita por una mujer a una fecha tan temprana. En el 47 ella tiene 43 años, es decir, tiene una edad, muy precoz para escribir sus memorias, y sin embargo ella entiende, por una parte, que llegada hasta ese punto y con la cantidad, de chismorreos, habladurías y comentarios que giran en torno a ella en la sociedad parisina, se ve en la obligación de dar explicaciones de su recorrido. Y, por otra parte, es de una gran sinceridad. Esta es desarmante en Georges Sand, la sinceridad con la que ella siempre cuenta las cosas, que tiene, un sentido no tan transparente ni tan moral. Es decir, ella en 1847 está medio arruinada. Casimir Dudevant, su marido, al que ella sigue de alguna manera manteniendo, se ha demostrado un pésimo administrador. Sus hijos son mayores, ninguno de los dos tiene ninguna intención de trabajar, los gastos son cada vez mayores, y ella entiende que con esa historia de mi vida, si quiere que el libro tenga éxito y consiga, una popularidad, pues ella también tiene que decir, no tiene que ocultar lo que la gente espera que diga sobre su propia vida. De manera que, en ese sentido, historia de mi vida, sea porque ella quiere ofrecer al público lo que sabe que esperan, o bien porque, con la franqueza que la caracteriza, no quiere defraudar a nadie, lo cierto es que es
pues un relato magnífico en el que ella explica con mucha franqueza lo que ha sido su vida hasta aquí. Lo he titulado Los últimos años porque realmente, aunque son prácticamente, bueno, pues del 48 hasta el 76 son muchos años, son 25 años o más los que transcurren, son años en los que George Sand pierde la fuerza que ha tenido en la primera etapa de su vida y, por otra parte, si el otro día acabábamos con esa imagen desafiante de una mujer con levita, chalina, pantalones, fumando, etcétera, ahora encontramos, en fin, como dirían en su época, a una matrona, una mujer que ha adquirido peso, era diabética, que tiene, digamos, una actitud serena, resignada y que se ha convertido pues, en la dama de Noain, ¿no? En una mujer que es muy consciente ya del lugar adquirido en las letras. Lo que no quiere decir que desde la ruptura con Chopin ella renuncie a sus relaciones sentimentales y a esa voluntad de seguir experimentando en sus sentimientos, buscando una felicidad que al cabo de los años entenderá que es muy difícil de conseguir. Es decir, que aquí donde la vemos ya con 62 años, pues es una mujer que sigue manteniendo relaciones siempre con escritores más jóvenes. Una de las últimas relaciones que tiene es con un poeta mucho más joven que ella, que la adora, que le hace de secretario, de confidente, etcétera, que se llama Alexandre Manceau, también tuberculoso, al que ella protege, que mantiene muy cerca de ella en Noain y que causa pues, un motivo de conflicto muy parecido al que ha causado años atrás Solange respecto a Agustín. En ese momento, a partir de los años 50, ella vive en Noain, aunque vaya a París regularmente, sobre todo con Maurice, con su hijo Maurice, con su mujer y con sus hijos. Ella empuja a su hijo, que la adora, a que tenga hijos porque ella quiere ser abuela, pero Maurice no va a soportar, su hijo, que la adora, como digo, no va a soportar esas relaciones, diríamos, de vejez de su madre con poetas mucho más jóvenes que ella. Y sobre todo no va a soportar la relación con Alexandre Manceau, su último gran amor, ¿no? Hay un momento, ya en el año 1871, ya estamos en la recta final de la vida de George Sand, en el que Maurice, su hijo, le plantea a George Sand una situación pues un poco como la que le planteó Chopin años atrás. Es insostenible, Alexandre Manceau y yo no podemos vivir los dos bajo el mismo techo, de manera, madre, que tienes que elegir, o él o yo. Uno de los dos se va de Noain. George Sand le dice, mañana te daré una respuesta. Aquella noche ella reflexiona y se da cuenta, o piensa, o ella, en todo caso, anota en su diario, mi hijo no tiene ningún derecho a ponerme en esa disyuntiva. Yo he defendido siempre mi libertad y la defenderé hasta el final. Al día siguiente, George Sand le dice a su hijo, comprendo lo que me dices, quédate con Noain, de hecho tú vas a ser el heredero y yo me voy con Manceau. Efectivamente, Manceau busca una casa a 150 kilómetros de Noain, donde pues George Sand emprende una nueva vida sin su casa, sus muebles, sus cerámicas, sus tapicerías, sus mermeladas, su jardín, pero, en fin, con toda la valentía de quien está dispuesto a mantener sus desafíos hasta el final. Manceau la adora, pero Manceau es un hombre que está enfermo, de manera que viven juntos en esa nueva casa que ha buscado Manceau 7 meses, después de los cuales
muere Manso y ella regresa a Nohant. Y los últimos años los pasa completamente, digamos, entregada al cuidado y a la educación de sus nietos. Ha firmado la paz con su hijo Maurice, que evidentemente pues, no tiene ninguna dificultad en hacerlo, y de hecho pues, los últimos años en Nohant son años diríamos, de una gran tranquilidad para esta mujer. Podríamos decir que si Manso es su último amante, aunque todavía después en Nohant tendrá alguna nueva relación esporádica, su gran amor de los últimos años es Gustave Flaubert. Nunca tuvieron una relación sentimental y, sin embargo, la correspondencia entre los dos demuestra la profunda compenetración o complicidad que hubo entre estas dos almas. Flaubert envidiará a Georges Sand la capacidad que ha tenido, a pesar de todas las dificultades, en establecer una vida sólida, rodeada de los suyos, diríamos con una economía boyante a pesar de todo, frente a un Flaubert inestable, soltero, cargado de miedo sobre su salud, solitario. En fin, entonces él admira en esta mujer pues toda la capacidad que ha tenido para recorrer el siglo desafiando pues todas diríamos los inconvenientes y las dificultades con las que se ha encontrado. El mismo año de su muerte, 1876, la verdad es que tiene una muerte larga, dolorosa y humillante para ella, se publica su última novela, que es una especie como de testimonio vital muy interesante, se titula Marianne, y es una novela, ya han visto que la mayor parte de las novelas de Georges Sand llevan títulos de personajes femeninos, es decir, que ella es de las primeras, junto con las novelistas inglesas, en ubicar a la mujer en un espacio literario inédito hasta aquel momento, es decir, mujeres que son vistas por otras mujeres y que describen el mundo sentimental de la mujer desde otra perspectiva. Pues en Marianne, digamos, se ve claramente el recorrido desde Indiana, por poner un ejemplo, su primera novela y la última. En Marianne, ella, diríamos, dibuja un personaje que viene a ser una especie como de ideal femenino. Y el ideal femenino en ese momento de Georges Sand es la mujer que, en lugar de ceder a la intensidad de sus sentimientos, sabe controlarse e imponerse a ellos. De manera que, con ese recuerdo de ese testamento, que por otra parte es como, diríamos, la huella de una larga y fecunda experiencia, pues termino esta intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y gracias a la Fundación.